estas circunstancias que se nos presentan al momento de nosotros querer solicitar una visa de turista al salir de nuestros países para venir a Estados Unidos. Y otras situaciones se presentan al momento en el aeropuerto cuando debemos pasar por el chequeo de inmigración. Ese es el tema que hoy estaremos conversando con nuestro abogado de inmigración, Jorge Luis Delgado. Muy buenas noches, abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos los televidentes. Les recuerdo que si usted tiene una pregunta para el abogado o desea consultar su caso, puede hacerlo a través del 239-793-8002. Estamos esperando su llamada. Abogado, cuénteme, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los errores que solemos cometer al momento de nosotros ir a nuestro país de origen y solicitar una visa de turista? Bueno, el principal error es que al conversar con el oficial que lo entreviste es decir qué tipo de lazos tiene uno en Estados Unidos. El ejemplo que estábamos conversando antes de salir al aire es una persona que aplicó una visa de turista y esta persona no tenía ninguna intención de venir acá más allá que de visita. Pero cuando le preguntaron a quién conocía en los Estados Unidos, él dijo, bueno, tengo una novia, en el sentido que había conocido una chica y tenían una relación, pero era una relación que todavía estaba empezando y él quería pasar un tiempo con ella y por eso venía a los Estados Unidos. Pero cuando el oficial preguntó más profundo, le dijo que la chica era estadounidense. Por lo tanto, el oficial decidió que no, que la visa de visitante, que es el nombre correcto de la visa de turista, no era la correcta, que él tenía que venir con una visa de fiancé o casarse y que lo pidan como esposo de una ciudadana estadounidense. Yo no estoy totalmente de acuerdo con que eso sea lo correcto de parte del oficial, pero es lo que es. En este caso, lo que se debió haber hecho es primero asesorarse con respecto a qué es lo que uno debe decir cuando está frente a un oficial no de inmigración, un oficial consular aplicando por la visa, para que quede claro que la persona no tiene ninguna intención de venir a vivir acá, que es el caso en esta situación. Sin embargo, en el caso del chico que nos menciona, pues era su manera de ser sincero, de no mentir, porque efectivamente él venía a conocer a una chica que tal vez tuvo contacto con ella a través de la internet. Sin embargo, ¿cuál sería la recomendación? Entonces, ¿qué debió decir el joven? Bueno, es correcto, uno debe decir la verdad, pero no solo venía a verla a ella, él venía a ver a otros amigos, podía decir vengo a ver a muchos amigos, sí, sí, conozco una persona, pero claro, si el oficial le hacía una pregunta directa como, bueno, ¿y es tu novia, es tu enamorada? Pues sí, tenía que decir sí, porque tampoco nunca le aconsejaríamos a alguien mentir, porque entonces ya se corre el riesgo de ser acusado de fraude, que es mucho peor. Claro que sí, sin embargo, esta no es la única encrucijada que nosotros debemos pasar al momento de querer venir a visitar los Estados Unidos. También existe el oficial de inmigración en el aeropuerto. En ese momento muchas personas, conocemos de muchos casos de personas que incluso han sido devueltas a sus países. Claro, es correcto, porque uno tiene también que saber qué es lo que está permitido hacer con la visa con la que uno viene. Otro caso que hemos visto recientemente es de una persona que venía a Estados Unidos y solo tenía pasaje de venida. Por lo tanto, esto pues inmediatamente hizo que el oficial hiciese una serie de preguntas. ¿Cómo si tú vienes de visita, vienes con solo pasaje de venida? Y esta persona explicó que venía a casarse porque tenía una novia estadounidense, incluso ya habían reservado la iglesia, el local, todo para la boda. Y bueno, al oficial en este caso yo creo que no le dejó otra opción que decirle que no podía entrar con la visa de turista porque no venía en plan de turista. Un turista viene a ir a Orlando, a visitar nuestras hermosas playas, divertirse un rato y de ahí regresar a su país de origen. Este no era el caso, él venía a quedarse, por lo tanto el oficial le negó la entrada y tuvo que regresar, sí, en el mismo avión en el que vino. Son muy comunes los casos, abogado, en las que personas utilizan las visas de turista como puente para luego quedarse o luego intentar cambiar su estatus. Claro, mucha gente lo hace, pero lo que pasa en el modo correcto que debe pasar es que una persona viene de visitante y una vez que está en Estados Unidos cambia sus planes. Eso es totalmente posible. Una persona viene acá a pasear y conoce a su soulmate, como dicen en inglés, conoce a la pareja de su vida y decide quedarse acá. Yo lo he visto gente que estando acá solo unas semanas decidió quedarse y años después siguen siendo mis clientes y siguen felizmente casados. Eso pasa, uno puede cambiar de estatus o le llega una oferta de trabajo muy atractiva al estar acá y decide hacer una visa de trabajo. O sea, uno puede quedarse. Pero volviendo al caso de esta persona que se le fue negada la entrada ya en el aeropuerto, yo creo que ahí más responsable haría a su pareja, que como estadounidense debió asesorarse sabiendo que se iba a casar con esta persona, si ese era el modo correcto en el que él debía entrar. Si ellos hubieran venido a mi oficina, hubieran hablado con que era abogado, dado las circunstancias en que él venía, donde ya había una iglesia reservada para una boda, y estaba todo establecido que ellos venían a casarse, yo creo que cualquier abogado le hubiera dicho, no, entonces tú tienes que hacer una visa de fiancé. En este caso, la persona incluso corre el riesgo de ser acusada de fraude.
Es cierto, ese es un caso extremo. El oficial puede decir, bueno, si tú me decías que venías de turista, sin embargo tú venías a casarte, por lo tanto estás haciendo un misrepresentation. Estás diciendo que vas a hacer una cosa cuando en realidad vas a hacer otra, y sí, podrían acusarlo de fraude. En el caso en el particular que hablamos tuvo un final feliz porque no fue ese el caso. Simplemente le dijeron, esta no es la visa correcta, así que retira tu aplicación para entrar a Estados Unidos, regresas a tu país y vuelves con la visa correcta. Y eso es lo que van a tener que hacer. Abogado, cuando estamos en nuestros países de orígenes y queremos aplicar por una visa de turista, la recomendación suya es que contactemos a un abogado en nuestros países, que contactemos a un abogado aquí o que hagamos el proceso solos. Bueno, siempre voy a aconsejar que si por lo menos se informen. Hay muchas formas de informarse. Lo ideal, claro, sería hablar con un abogado, sobre todo si es una persona que tiene muchos contactos en Estados Unidos. Claro que sí, recuerdo el teléfono del abogado Jorge Luis Delgado, 239-793-8002. Usted puede contactarlo desde cualquier país para recibir una asesoría en relación a cómo entrar a Estados Unidos, bien sea de visita o cualquiera que sea su intención. Abogado, para finalizar, me gustaría que nos comentara un poco sobre las últimas noticias que hay en relación a los TPS. Claro, por supuesto. El TPS ha sido extendido para hondureños y nicaragüenses. Sabemos que este periodo de inscripción es solo hasta julio. Así que aquellos que ya tienen el TPS, y eso es muy importante, Fiorella, esto es una reinscripción para la gente que tiene el TPS desde que se empezó el programa para su país. No es algo que si usted no lo tenía antes es su oportunidad de reinscribirse, para nada. No es así, mucho cuidado con eso, y ojo que recordando siempre que hay cosas que a uno lo hacen inelegible de continuar con el TPS, siempre lo más obvio es el caso de arrestos, así que asesorarse bien si es que uno califica o no antes de aplicar. Eso quiere decir que si una persona ha tenido un arresto, por más pequeño que sea, la recomendación es que consulte con un abogado antes de intentar renovar el TPS. Es lo que yo le aconsejaría, porque si uno aplica TPS y no califica, es muy probable que sea referido a corte para procesos de deportación. Claro que sí, así que muy pendiente con la renovación del TPS. Califica o no califica, averígüelo con un abogado. El teléfono de Jorge Luis Delgado es el 239-793-8002, con una línea completamente a su disposición. Gracias, abogado. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana con un nuevo segmento de inmigración y el abogado Jorge Luis Delgado. Sí, es una cosita.